Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver el tema del cierre del ejercicio y la información contable. Recordemos un poquito hace unos meses cuando arrancábamos la materia, ya hemos dicho que la contabilidad, ¿qué era? Era una disciplina técnica que procesaba datos vinculados con qué? Con la composición y evolución del patrimonio de la empresa, los bienes de terceros en su poder y ciertas contingencias. ¿Para qué? Para producir información. Esa información había de distintos tipos. ¿Se acuerdan que teníamos información interna y información externa? En la información externa estuvimos ya hablando de qué cosa, de los estados contables, los cuales que tenían una periodicidad. ¿Y cuál era esa periodicidad? Un año. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y cuando hablamos de esto, ¿qué hablamos? Hablamos de otro concepto, que era el de ejercicio económico. Entonces, para cada ejercicio económico, es decir, para cada periodo de un año de duración en los que se dividía la vida de la empresa, íbamos a confeccionar, ¿sí?, los estados contables para brindar la información principalmente a quienes, a terceros interesados en la toma de decisiones. Ahora, para poder confeccionar, ¿sí?, estos estados contables, debe aplicar la empresa en forma previa ciertos mecanismos de control que permitan determinar con la mayor aproximación posible la realidad económica de los datos que se van a abarcar en los mismos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ir viendo hoy es cuáles son esas tareas que va confeccionando la empresa a este fin. Vamos por paso. La primera, la preparación del balance de sumas y saldos. De esto algo ya hemos hablado, pero vamos a irlo recordando, que una vez que tenemos todas nuestras registraciones volcadas en el libro diario, obteníamos después el saldo de cada una de las cuentas involucradas en esa contabilidad a través del libro mayor. Teniendo todos estos mayores, los tomábamos, ¿sí?, y íbamos a ir haciendo las registraciones correspondientes a cada una de las cuentas que utiliza el sistema contable. ¿Y qué vamos a hacer en el balance de sumas y saldos? Vamos a transcribir el total de las sumas en el debe, el total de las sumas en el haber, y luego por diferencia calcularemos el saldo deudor o acreedor de cada una y de todas las cuentas, ¿sí?, utilizadas durante el ejercicio. Una vez que hicimos esta transcripción total de todas las cuentas, vamos a totalizar las columnas y en ese momento hacíamos una serie de comprobaciones para verificar la aplicación de qué cosa, de la partida doble. ¿Cuáles eran esas verificaciones? La primera que íbamos a ver era que el total de las columnas de sumas tenían que coincidir entre ellas, es decir, total de las sumas al debe igual al total de las sumas al haber. ¿Qué pasaba con las columnas de saldos? Iba a pasar lo mismo. El total de las columnas de saldos deudores tiene que coincidir con el total de la columna de saldos acreedores. Una vez que teníamos esto verificado, vamos a hacer un segundo control, en el cual comparamos los valores que obtenemos con el libro diario. ¿Sí? Lo que vamos a ver es el total, ¿sí?, del libro diario al terminar todas las registraciones, y tiene que coincidir el total de movimientos anotados en el libro diario con el total de las columnas de sumas del debe y del haber. Ahora, que se cumplan estas comprobaciones, ¿me aseguran que los saldos sean correctos? En este momento no. ¿Por qué? Porque hay ciertos tipos de errores que se podrían estar cometiendo en la contabilidad que no alterarían el cumplimiento de estas igualdades que estamos verificando. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál? Y que hayamos omitido de registrar una operación entera. ¿Sí? Las igualdades se van a verificar y nos falta registrar una operación. Otra es que cuando hicimos un asiento, por ahí la cuenta que teníamos que debitar la acreditamos y la que se acreditaba la debitamos, con lo cual matemáticamente también se va a continuar cumpliendo todas las igualdades. O también se podría haber dado la situación de que cometimos un error en el importe que registramos, tanto en el debe como en el haber. También mantenemos la igualdad, no va a surgir una diferencia en este análisis. Con lo cual entonces
si bien el balance de sumas y saldos nos ayuda a tener una aproximación y es un primer paso en este proceso de controles que voy haciendo, tenemos que seguir controlando. Segundo paso que vamos a recurrir es a la realización del inventario general. ¿Qué es hacer un inventario? Es hacer el relevamiento o recuento físico de todos los bienes materiales e inmateriales que forman el activo y el pasivo de una sociedad. ¿Sí? ¿Qué vamos a buscar? Lo que vamos a buscar es establecer en forma cierta y fehaciente qué bienes tenemos y cuál es el valor de esos elementos, ya sea elementos del activo como elementos del pasivo. Este inventario, ¿solo lo hacemos al cierre en las empresas? Al cierre hay que hacerlo siempre, pero también se podría dar la situación que se haga el inventario con otra periodicidad. ¿Sí? Siempre que yo quiera analizar y estar seguros, tener esa exactitud y saber los saldos fehacientemente, ¿qué hacemos? Hacemos un inventario. Ese inventario, muchas veces se habla del recuento físico y ¿en qué pensamos? En la mercadería. ¿Es solamente de mercaderías? No, ahí lo decíamos, es de todos los elementos materiales e inmateriales del activo y del pasivo, con lo cual vamos a hacer inventario de qué cosa, del dinero que tenemos, ¿sí? De obviamente los bienes de cambio, de los cheques diferidos que tenemos a cobrar, de los pagarés, los bienes de uso que tenemos, las deudas con los proveedores, los cheques de pago diferido que tenemos emitidos, las deudas impositivas. Bien, de todos los elementos podemos hacer un inventario, ¿sí? Un detalle de los mismos. Esos inventarios valorizados, ¿se acuerdan? Con el inventario que buscamos determinar la existencia y el valor de los bienes. Esos inventarios valorizados luego debemos transcribirlos en el libro de inventarios y balances de la empresa. Bien, entonces tenemos el inventario. Una vez que tenemos hecho esto, ¿qué empezamos a hacer? Vamos a ir analizando, ¿sí? Analizando cada una de las cuentas o cada uno de los elementos del patrimonio y vamos a hacer una verificación si coincide la existencia real, ¿sí? ¿Con qué cosa? Con los saldos que habíamos calculado en el sumas y saldos. Y a partir de ahí vamos a ver vamos a detectar que hay ciertos errores cualitativos o cuantitativos en esta información. Por lo tanto, si tenemos errores, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Va a tener que hacer asientos de ajustes. Bien, estos asientos de ajustes nosotros los vamos a dividir en una serie de categorías para ir analizándolos. Bien, vamos a el primer grupo de asientos de ajustes, que son los ajustes que tienen que ver con la comparación, ¿sí? Con el inventario físico. Vamos a ver, ¿con qué elementos? Y vamos uno por uno. Si yo estoy controlando la existencia de fondos, ¿cuál era el procedimiento que usábamos? ¿Se acuerdan? El arqueo de caja. Y a partir de hacer el arqueo de caja, los ajustes que aparecían eran cuáles. Y podíamos tener ajustes porque faltaban fondos o sobraban. Y aparecían los sobrantes y los faltantes. Verificación de documentos y cheques a cobrar. Voy a comprobar, ¿sí?, que la existencia real de los pagaré que tengo en existencia y de los cheques a cobrar coincida con lo que dice la contabilidad. Y además, ¿qué me tengo que fijar también? Que no vayan a estar vencidos, ¿sí? Después, voy a controlar las existencias de bienes de cambio. Y a partir de controlar las existencias de bienes de cambio, voy a tener que hacer los ajustes que correspondan. Y acá que me tengo que acordar, que el ajuste que correspondía dependía de qué cosa, del sistema que esté utilizando para registrar el valor de estos bienes. Si yo usaba un sistema de inventario permanente, el ajuste que teníamos que ver al cierre a realizar, ¿cuál era? El de los faltantes o sobrantes de stock, ¿sí? Es decir, las diferencias de stock. Ahora, si yo uso un sistema de inventario periódico o de cuenta desdoblada, por comparación con el inventario físico, ¿sí?, ¿qué ajuste teníamos que hacer? El de determinación del costo de la mercadería vendida. Bien, después también tenemos que hacer ajustes con o vinculados con la existencia de los bienes de uso intangibles, verificar que los tenemos, que no se extraviaron, que no faltan de nuestro stock, de nuestra empresa.
Y por último, ¿sí?, la existencia de los bienes de terceros. Acá podríamos tener bienes de terceros que son para la venta, ¿bien? O tendríamos que tener bienes de terceros que son para su utilización. Acuérdense que la contabilidad también brindaba información de los bienes de terceros en poder de la empresa, con lo cual tenemos que tener ajustadas también estas cuentas. Siguiente grupo. Vamos a hacer otros ajustes que tienen que ver con la conciliación con terceros. ¿Qué era una conciliación? La conciliación era comparar con la información que nos brindan los terceros respecto de la relación comercial que tienen con quién, con mi empresa. Nosotros vimos la conciliación bancaria, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué hacíamos? Comparábamos y determinábamos si había errores, omisiones o teníamos diferencias temporarias. A partir de esto, siempre acuérdense, teníamos que ver las diferencias permanentes y respecto a las diferencias de permanentes, hacer las registraciones de los ajustes que correspondan. También vamos a hacer conciliaciones comparando nuestros movimientos contables con quiénes, con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Acá va a pasar lo mismo. ¿Qué me voy a tener que fijar? ¿Qué diferencias hay? Y el análisis es el mismo que en la conciliación bancaria. Si yo con los clientes o los proveedores tengo diferencias temporarias, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Se van a conciliar solo más adelante con el paso del tiempo. No es necesario realizar ajustes. Ahora, si tengo diferencias que son permanentes, ¿sí?, que tienen que ver con un error o algo que no registramos, automáticamente tendremos que hacer el asiento de la registración de ajuste. Pasemos al siguiente grupo de ajustes, aquellos que tienen que ver con la evaluación de ciertos activos y pasivos. Bien, es decir, que lo que buscamos es ajustar el saldo de esas cuentas para que reflejen con mayor precisión, ¿qué cosa? La realidad económica de la empresa. Vamos a ver cuáles tenemos. Respecto, primero, la evaluación o ajustes a la evaluación de bienes de uso e intangibles. ¿Cuál era el ajuste que hacíamos siempre al cierre? Las amortizaciones. ¿Para qué? Para reflejar la pérdida de valor que tuvieron los mismos durante ese ejercicio. ¿Qué otro ajuste para la evaluación? El de los créditos. ¿El de qué créditos? Créditos por ventas. ¿Qué voy a mirar? Vamos a mirar la posibilidad de cobrar que tenemos de los créditos por ventas o de los saldos de los créditos por venta al cierre de ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si llegara a existir ciertas acreencias en las cuales dudamos de que en el futuro las podamos convertir en efectivo, tendríamos que ver la forma de implementar el procedimiento para que, para ya registrar el resultado negativo, para que el saldo de los créditos sea realmente y refleje, ¿qué cosa? Lo que realmente vamos a cobrar en el futuro. Bien, después, ¿se acuerdan? Si teníamos inversiones, ¿qué teníamos que ver? Los ajustes o las diferencias de cotización de las inversiones. Lo vimos con los títulos públicos, ¿sí?, las acciones con cotización, que al cierre de ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Comparar el valor contable de las mismas con el valor de cotización y registrar las diferencias. Si la empresa tiene existencia de moneda extranjera, también tendrá que registrar el ajuste por la diferencia de cambio de esa moneda extranjera. Continuemos. Siguiente grupo. Ajustes para mantener la individualidad del ejercicio. Estos ajustes son los que están vinculados con la aplicación del principio contable de devengado que ya venimos estudiando y repitiendo muchas veces. ¿Cuáles son los principales ajustes dentro de este grupo? Vamos a ver, primero, el registrar los gastos que están devengados en un periodo y que al momento del cierre todavía no han vencido. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser el consumo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la estuve consumiendo durante el ejercicio, pero es probable que el periodo de facturación de la empresa proveedora todavía no ha cerrado y a la fecha de cierre no tengo la factura para registrarla. Bien, ¿qué tengo que hacer? Registrar el consumo de ese servicio. Otro ajuste por aplicación del principio de devengado, ¿sí?, es el reconocimiento de los intereses positivos o negativos que están incluidos dentro de las deudas y los créditos. ¿Se acuerdan? Los que teníamos registrados en intereses positivos a devengar e intereses negativos a devengar. Después,
el devengamiento del aguinaldo proporcional. Cuando nosotros vimos el tema de sueldos, hablamos también del aguinaldo y dijimos que el aguinaldo, ¿sí?, se generaba en forma proporcional al tiempo que el empleado iba trabajando en la empresa. ¿Qué pasa al cierre del ejercicio? Al cierre del ejercicio, si este no coincide con junio y diciembre, que son los meses que yo registro, liquido el aguinaldo, ¿qué voy a tener que reflejar en mi contabilidad? Y que por el hecho de que ya pasaron algunos meses, el empleado ya tiene derecho a percibir una parte proporcional del aguinaldo y por lo tanto tendré que devengar o registrar yo el resultado negativo en concepto de aguinaldo por los meses ya transcurridos. ¿Sí? También tendremos que registrar en el caso que corresponda si tenemos algún tipo de pasivos contingentes. Siguiendo con el principio, la aplicación del principio de devengado, ¿sí?, tenemos también que analizar las partidas que han sido reconocidas en el momento de su incorporación al patrimonio como costos no consumidos, es decir, que los registramos como activos, ¿sí? Casos comunes. Un alquiler pagado por adelantado, ¿sí? Artículos de librería que se compran por adelantado. Entonces, ¿qué pasa con estas partidas que son costos no consumidos, que son activos? Al cierre de ejercicio tendré que ver la parte que se consumió para imputarla correctamente como un resultado. Dentro de estas partidas vamos a encontrar dos grupos. Por un lado, los servicios que se pagaron por anticipado, ¿sí?, que por lo tanto se los reconoció como un activo y que se van transformando en gastos por el paso del tiempo. Es decir, que se van a devengar por aplicación de la regla B de reconocimiento de resultados negativos. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos servicios a consumir. Por ejemplo, alquileres, seguros, intereses, todos pagados por adelantado. Por otro lado, también dentro de este grupo están lo que son los materiales a consumir. ¿Sí? Entonces, estos se van a reconocer la proporción que va a ir como gasto por aplicación de la regla B de reconocimiento. ¿Sí? Lo que se imputa o lo que corresponde a un periodo de tiempo. ¿Y cuánto es lo que se consumió en cada periodo? Es decir, por ejemplo, si yo hablo que, por ejemplo, compré resmas de papel para tener en stock, tendré que imputar al resultado la cantidad de resmas, ¿sí?, que se consumieron en el periodo que cierra a la fecha de cierre de ejercicio. Bien, todo esto respecto del devengamiento de qué cosa, de gastos. Pero también tengo que ver lo mismo respecto de los ingresos, ¿sí? Es decir, tengo que analizar aquellas partidas que fueron reconocidas como deudas o como pasivos en el momento de su contratación por constituir para la empresa o representar para la empresa en ese momento, ¿qué cosa? Ingresos no devengados. Por ejemplo, un alquiler o un interés cobrado por adelantado. ¿Qué tengo que ver? La proporción que corresponde a los mismos al ejercicio económico que está cerrando y registrar el devengamiento, ¿sí?, imputando los mismos ahora en qué, en un resultado positivo. ¿Sí? Bien, siguiente grupo. El siguiente grupo de ajustes son aquellos que tienen que ver, ¿sí?, con errores en la imputación contable. ¿Sí? ¿Esto qué es? Es cuando hicimos mal un asiento contable. Entonces, ¿qué tipo de errores podemos haber cometido al hacer un asiento contable? Primero, errores cualitativos. ¿Sí? ¿Cuáles son los cualitativos? Los que tienen que ver con las características de la información que estamos dando. Por ejemplo, que usamos mal la cuenta contable que teníamos que utilizar. ¿Sí? Tendríamos que registrar que hicimos un depósito en el Banco Francés y lo registramos en el Banco Galicia. ¿Bien? Entonces, eso es un error cualitativo en una anotación. Pero también tenemos que ajustar si hubiera errores cuantitativos en las anotaciones. Lo cuantitativo, ¿con qué tenía que ver? Con los importes. Por ejemplo, teníamos que hacer una anotación por 5.000 pesos y cuando la anotamos, en vez de anotar 5.000, registramos 500. ¿Bien? Y otros errores que podrían aparecer vinculados con el tema de imputación contable, con cómo hacemos los asientos, ¿sí? Podría ser que en un asiento invertimos las cuentas o que registramos 2 veces lo mismo, duplicamos una registración. Entonces todo esto lo tenemos que ajustar y corregir.
y podrían quedar otros ajustes. Por ejemplo, ¿cuáles? El cierre de las cuentas de movimiento. ¿Se acuerdan qué cuenta de movimiento vimos nosotros y hablamos varias veces ya de la misma? La cuenta compras. Cuando vimos bienes de cambio, si la empresa usaba un sistema de cuentas desdoblada o inventario periódico con compras, ¿sí? Utilizaba una cuenta de movimiento llamada compras. ¿Qué pasaba con esta cuenta de movimiento al cierre de ejercicio? Había que cancelar su saldo imputándolo en qué cuenta, en la cuenta mercaderías. Ese es otro ajuste que tenemos que hacer y que entraría en este último grupo que estábamos analizando. Ajuste a las cuentas de orden, es decir, analizar, ¿sí? Si tenemos alguna cuenta de orden, ¿sí? Que ella no exista más, el riesgo que se refleja en esa cuenta de orden, tendremos también que ajustarla. Cancelación de intangibles totalmente amortizados, lo hablamos. Si yo tengo una concesión, por ejemplo, por 5 años y está totalmente amortizada, ¿qué quiere decir? Que esa concesión ya finalizó, ¿sí? Entonces, para la empresa no tiene valor patrimonial, no existe más esa concesión, por lo tanto tendremos que dar de baja tanto el intangible como su amortización acumulada. Y el último que vamos a ver es la depuración o reclasificación de las cuentas a cobrar. Nosotros cuando hablamos de cuentas a cobrar hablamos de los saldos que tenemos con los clientes. Respecto de los mismos los solemos categorizar de acuerdo a qué cosa, a su cobrabilidad. En función a esto, ¿qué teníamos? Los clientes cobrables, ¿sí? Que generalmente los registramos en la cuenta contable que se llama deudores por venta. Después tenemos los clientes que todavía son cobrables, ¿sí? Pero que ya venció el plazo establecido para cobrarlos y todavía no pagaron, que generalmente los registramos en qué cuenta contable. En la cuenta se llama deudores morosos. También tenemos algunos que sigue complicada la posibilidad de cobranza, ¿y qué hacemos? Les iniciamos algún tipo de acción legal para intentar cobrarlos. Entonces estos deberían estar en qué cuenta, en una de deudores en gestión judicial. Bien, entonces, ¿qué es la depuración o reclasificación de las cuentas a cobrar? Justamente identificar si los créditos que tenemos reflejados en cada una de las cuentas está correctamente de acuerdo a la cobrabilidad que tiene el mismo. Y si no está correcto, ¿qué hacemos? Cambiamos ese crédito a la cuenta que refleje realmente la situación de ese cliente. Bien, cumplido esto, entonces teníamos el balance de sumas y saldos y tenemos todos los ajustes que hicimos. Vamos a obtener entonces ahora ¿qué cosa? Los saldos ajustados para saber cuál es el valor real que tienen todas las cuentas al cierre del ejercicio. Para eso completamos el balance de 12 columnas. ¿Se acuerdan? El que vimos hoy, el anterior, que tenía 4 columnas. Vamos a agregarle 8. Al agregar esas 8 columnas, ¿sí? Lo primero que hacemos es volcar ¿qué cosa? Los ajustes que acabamos de hacer. Entonces las dos primeras columnas que agregamos son las columnas de ajustes, al debe y al haber, en el cual vamos a transcribir, ¿sí? Todos los débitos y créditos que realizamos en los asientos de ajustes para corregir los saldos de las cuentas. Una vez que tenemos todos los ajustes transcriptos, completamos las dos columnas siguientes con los saldos ajustados que le quedan a todas las cuentas. ¿Qué tenemos que verificar después de hacer esta operación? Verificamos los totales de cada una de las columnas. El total de la columna del debe de ajustes tendrá que ser igual al total de la columna de haber de ajustes. Y la misma igualdad se va a tener que cumplir entre las columnas de saldos deudores y saldos acreedores. ¿Sí? Acuérdense que estas igualdades son entre los pares de columnas, no entre ellos. ¿Qué nos queda después? Clasificar las cuentas. Vamos a clasificar todas las cuentas según su naturaleza. En este teníamos dos grupos, cuentas patrimoniales y cuentas de resultado. Vamos a abrir 4 columnas. Para las cuentas patrimoniales las vamos a separar en una columna las cuentas de activo y en la otra las de pasivo y patrimonio neto. Y las cuentas de resultado las vamos a abrir en resultados positivos y resultados negativos. Una vez que clasificamos todas las cuentas, sacamos el total de cada columna. ¿Qué va a pasar en este momento? ¿Se comprobará alguna igualdad entre estos 4 totales? Es decir, según la imagen que estamos mirando, el 1, 2, 3 y 4. En principio no. Esas 4 columnas van a dar valores distintos. Bien,
¿Y qué podemos comprobar, sin embargo, de la diferencia que hay en los valores que dan los totales de esa columna? Y bueno, primero miremos el tema de las cuentas de resultado. Si yo pienso que las cuentas de resultado positivo tienen el total de ingresos y ganancias de la empresa del año y la de resultados negativos, las de gastos y pérdidas, ¿sí? Si yo dijera la diferencia entre esos conceptos, ¿qué es para esta empresa? El resultado del ejercicio. Bien, entonces ya sabemos que la diferencia entre la columna 3 y la 4 es para la empresa el resultado del ejercicio. Bien, ese resultado del ejercicio también sabemos que debe incorporarse luego ¿dónde? Dentro del patrimonio neto de la empresa. ¿Sí? Es decir, que en algún momento habría que sumarlo ¿a dónde? A la columna 2. Y en ese momento sí se va a tener que dar ¿qué cosa? La igualdad patrimonial. Entonces, yo podría decir que el activo, es decir, la columna 1, va a ser igual ¿a qué? Al pasivo más el patrimonio neto más el resultado, que cuantitativamente de nuestras columnas, ¿a qué va a ser igual eso? A la columna 2 más la columna 3 menos la columna 4. Lo que es lo mismo que decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto más menos el resultado del ejercicio. Hechas todas estas comprobaciones, podemos avanzar. ¿A dónde volvemos ahora? Al libro diario. Y en el libro diario vamos a tener que hacer las dos últimas registraciones. Primero, anteúltima registración. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? El que se conoce como asiento de refundición de cuentas de resultados. ¿Sí? Este asiento tiene por objetivo que todas las cuentas de resultado queden saldadas al cierre de ejercicio. Con lo cual, ¿qué tenemos que pensar? ¿Y qué saldo tienen las cuentas? Las cuentas de resultado positivo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Siempre que le hacemos anotaciones durante el ejercicio, ¿en dónde? En el haber. Entonces tendrán saldo acreedor. Si tienen saldo acreedor y yo las quiero dejar saldadas o canceladas, tendré que hacerle anotaciones ¿dónde? En el debe. Y las cuentas de resultado negativo tienen siempre anotaciones ¿en dónde? En el debe. Entonces, saldo deudor. Si yo lo quiero dejar saldado, ahora tendré que hacerle anotaciones ¿en dónde? En el haber. Estas cuentas habrá que acreditarlas. Una vez que ustedes debitaron todos los resultados positivos, acreditaron todos los resultados negativos, ¿qué va a pasar? Por contrapartida o por diferencia va a surgir, ¿qué cosa? El resultado del ejercicio. Y lo vamos a registrar en la cuenta patrimonial de patrimonio neto, resultado del ejercicio. Que si es positivo, irá en el haber, y si es negativo, quedará debitada. Bien, terminado este asiento, ¿qué nos falta registrar en nuestro libro diario? El último asiento. Y es el que se conoce como asiento de cierre de cuentas patrimoniales. En este asiento lo que vamos a buscar es que todas las cuentas patrimoniales queden saldadas y así quede cerrada nuestra contabilidad. Bien, si este es nuestro objetivo, ¿qué cuentas tenemos que debitar? Las cuentas de pasivo, las cuentas de patrimonio neto, incluyendo la cuenta resultado del ejercicio, si es positivo, y tendremos que debitar también las cuentas regularizadoras ¿de quién? Del activo. ¿Sí? Por otro lado, en el haber, ¿qué cuentas vamos a acreditar? Vamos a acreditar todo lo que tiene saldo deudor, que eran las cuentas de activo, las cuentas regularizadoras del pasivo y la cuenta resultado del ejercicio si este hubiera sido ¿de qué tipo? Negativo. Bien, de esta forma queda cerrada nuestra contabilidad. Bien, todas las cuentas de resultado en el anteúltimo cierre. ¿Sí? Todas quedaron saldadas. ¿Para qué? Para estar listas para empezar el año siguiente y acumular los resultados correspondientes al nuevo año que va a comenzar. Y por otro lado, acabamos de cerrar también todas las cuentas patrimoniales para dejar toda la contabilidad cerrada. Acuérdense que después las cuentas patrimoniales, el primer día del nuevo ejercicio, lo primero que anotamos que es la apertura de todas estas cuentas para que sean o reflejen los saldos con los cuales empezamos el nuevo año. Bien, respecto de este ejercicio que estamos cerrando, una vez que hicimos todas estas actividades, ¿sí?, de control y de registración, ya estamos en condiciones,
¿sí?, de preparar los estados contables. Bien, partiendo de las últimas columnas del balance de comprobación de sumas y saldos o el balance completo de 12 columnas, ¿sí?, ¿qué vamos a armar? Y de las columnas que reflejan el activo, el pasivo y el patrimonio neto, el estado de situación patrimonial. Y de las columnas que reflejan los resultados positivos y resultados negativos, completaremos o armaremos el estado de resultados. Y de esta forma lograremos presentar información útil para la toma de decisiones, que es el objetivo de nuestra contabilidad. Bueno, chicos, espero que se haya comprendido el tema. Cualquier duda, esperamos las consultas a través del foro en la página de la facultad. Nos vemos en la próxima, chicos.